Vamos a trabajar sobre economía colonial, producción y comercio. Decidí dividir la exposición en tres problemas centrales. El primero es el comercio internacional, el segundo la producción minera y el tercero el comercio interregional, y ahí vamos a hablar un poquito sobre las unidades productivas agrícolas. Bueno, central nos proponemos abordar primero el contexto general. Estamos, ya lo hemos repetido algunas veces, en el contexto de formación de los estados absolutistas, en el cual se ha logrado superar la fragmentación política de los estados medievales en Europa, en donde el poder del reino era muy fuerte. En cambio, en este contexto ha aumentado el poder de la monarquía. Son monarquías más centralizadas. La expansión comercial, como nosotros habíamos visto que uno de los motivos de la llegada de los españoles y portugueses al continente americano respondía a que se buscaban comercializar con otros territorios, es decir, que había una expansión comercial. Y aquí introducimos el concepto de mercantilismo, entendido, digamos, al mercantilismo como una forma, una doctrina económica en el cual se intenta acceder, digamos, al conjunto de la economía y la base de la economía a través de el comercio. Bien, centrando, digamos, el auge de una economía fuerte dentro de una monarquía tiene que ser el comercio. Ese básicamente es la doctrina económica del mercantilismo. Y España en ese contexto adquiere una premisa denominada bullonista, en el cual la acumulación de oro y plata es el fundamento de la riqueza, la simple acumulación de oro y plata. Esta, por ejemplo, es una economía una premisa dentro del mercantilismo que se difiere de otra que adoptan los ingleses, que es una balanza de pago favorable, una balanza comercial favorable, es decir, vender más de lo que se compra. Por otro lado, América es un gran productor de plata y es el motor de la economía colonial. Lo central acá es visualizar eso, y eso hace que se dinamice no solamente el espacio americano, sino también el espacio internacional, porque al encontrar un gran, eh, un gran reservorio de plata y de oro, eso implicaba que se podía acceder, digamos, a convertirlo en moneda, y eso servía para el intercambio. Y por otra parte, digamos, implicaba salir de ese atraso europeo al tener un faltante de metálico. Y ahí, como habíamos dicho hace las clases pasadas, Europa se transforma en potencia mundial. Y ahí podemos entender, digamos, que esa carrera de la América, es decir, esa carrera hacia el desarrollo comercial, el desarrollo eh, económico, deja, deja atrás, digamos, a otros tipos de estados, de civilizaciones, como puede ser la China, la de la India. Y acá me parece interesante poder rescatar el concepto de lo que intenta hacer la monarquía, cuál es el objetivo de la monarquía española. Bien. En primer lugar, la idea de aumentar los ingresos fiscales. El Estado español era más fiscalista que fomentador económico, es decir, quería cobrar más impuestos, eh, a, a una diferencia de aumentar la productividad dentro de las colonias americanas. Se conformaba con eso.
al mismo tiempo aprovechar mayor posibilidad, aprovechar las riquezas del Nuevo Mundo, las riquezas metalíferas, oro, plata. Y por otro lado tiene que ver con prohibir que otros países o impedir que otros países se apropien de esas riquezas. Acá, como nosotros decíamos anteriormente, la idea de esos momentos en la monarquía, de que la producción era patrimonial, pertenecía a la monarquía. Entonces había legislaciones que prohibían la comercialización con otros países. Entonces por esto se implementa el monopolio comercial, es decir, el monopolio comercial apuntaba que solamente España tenía la autorización, o era la única que regulaba los tráficos con las colonias americanas. Y al mismo tiempo tenía la propiedad de las minas y también controlar el transporte de lo que se sacaba en América. Por eso lo primero que crea en 1503, muy cercano a lo que es la llegada de América, de españoles a América, crea la casa de contratación. La casa de contratación, digamos, se encargaba de controlar quiénes iban y quiénes venían de América. Y también ahí, bueno, estaban instalados una aduana y había un estricto control fiscal. Por otro lado, había pocas aduanas en los puertos, había pocos puertos autorizados para llegar a América. Y esto se fundamentaba en el principio de derecho de conquista y el principio de exclusividad. Por eso había mucho, por un lado, a la monarquía a interesarle, aunque que su riqueza se fundamente en metálico, a partir de cobrar impuestos a los mismos comerciantes españoles que vienen a América, implicaba tener un control muy fuerte de ese tráfico. Entonces había pocos puertos habilitados como Sevilla, Veracruz, Cartagena, Portobelo, Callao en Lima, Acapulco y Manila en las Filipinas. También España tenía la monarquía española tenía esa colonia también en Filipinas. Y en esos mismos lugares se instalaban las aduanas que cobraban los impuestos. En este primer momento de monopolio comercial se propone un sistema denominado flotas y galeones, que son barcos comerciales, digamos, grandes barcos comerciales que también van acompañados con barcos de guerra. Y esto tiene que ver por los peligros que significa navegar por los mares y resguardarse de los piratas. Y las flotas de galeones cada año partían hacia América llevando mercancías desde el puerto de Sevilla. Y ahí hacían ese viaje, parten de acá de Sevilla, llegan a las Cartagenas y otra flota se va a Veracruz. Ahí traen productos, mercancías para comercializar, y de ahí, bueno, después vuelve a dar la vuelta con los productos que se extraen de acá de América. Entonces estas son las rutas que está en rojo, las rutas legales. Las que están en verde tienen que ver con otro tipo de rutas que vienen por el Atlántico. Bueno, también vienen por el Atlántico, pero este viene por la parte de Buenos Aires. Y acá Buenos Aires es un puerto que se habilita mucho después. No es un puerto todavía legal en los comienzos.
porque si recuerdan ustedes, toda esta parte le pertenecía a la monarquía portuguesa, la parte de Brasil, y ellos también, como tenían el concepto de patrimonio también, no solo de la tierra, sino también de los mares, eh, eso también conformaba parte de la monarquía portuguesa. Pero en 1580 por ahí se casan el hijo de Felipe, de Fernando y de Isabel, Carlos creo que se llama, Carlos I, y, y se unifica se unifica eh, tanto Portugal como España. Y ahí se habilita el puerto de Buenos Aires, pero después el puerto de Buenos Aires empieza a tener su importancia particular. Pero lo interesante es que ustedes puedan ver los puertos. Y estos puertos hay ahí aduanas. Y ahí se cobra el almojarifazgo, que es el impuesto al comercio exterior. Y hay muy pocos puertos para que sea toda América. ¿Se dan cuenta? Entonces, el control fiscal a veces era complicado, porque si había otros barcos que se instalaban, descargaban en otras partes, ya no se podía controlar y cobrar ese impuesto. Hay ciclos en esa expansión comercial. Y en primer lugar, en 1580-1620, que es de expansión, que es de apogeo. Es decir, España tiene un control más o menos positivo, más o menos efectivo de las rutas, pero después en 1620 y 1700 hay una crisis que se llama la crisis del siglo XVII, que afecta también al comercio exterior, pero tiene otra implicancia en América. Y después en 1700 y 1800 expansión muy acelerada después de 1780, que ahí estamos con el contexto de reformas borbónicas. Igualmente la idea es que ustedes puedan observar eh, qué significaba el monopolio comercial, ¿no? Tengan en cuenta eso, ese principio de exclusividad que implanta la monarquía española, y la idea de prohibir a otros estados comercializar con las posesiones en América. Por otro lado, para hacer esto, digamos, necesita tener puertos controlados y que puedan cobrar el impuesto. Entonces se instalan esos puertos donde se instalan aduanas que van a cobrar ese impuesto al comercio externo. ¿Cuál es el problema acá? Un autor se llama Alfredo Castellero Calvo, nos decía que este obsesivo reglamento español, que quería controlar todo, eh, se, se reflejaba en esas legislaciones, como decía, la cuestión del monopolio, pero el problema es que esas flotas, ese sistema de flotas y galeones, que eran anuales, eh, y que debían partir, zarpar dentro de determinadas fechas, no lo hacían. Por ejemplo, él dice entre 1560 y 1650, de las 79 flotas que debían partir en esas fechas, solo llegaron 11 al mes. Y en tierra firme, digamos, con el continente, en los 195 años que medían entre 1544 y 1739, cuando se instaló este sistema de flotas y galeones, solamente se realizaron 105 ferias. Es decir, las ferias eran el momento que llegaban esos barcos, hacían grandes ferias comerciales. Eh, es decir, casi el 50% de lo que se tenía que hacer, de lo previsto de esas ferias. Si eran 195, eran años de la instalación de ese sistema, tenía que haber 195 ferias, solamente había 105.
Es decir, eh, que la idea de esta monarquía, de implantar este sistema de flotas y galeones, traía sus problemas. No se podía controlar todo el monopolio, no se podía abastecer a América con los simples barcos españoles. Entonces ahí un autor, Ruggero Romano, va a decir eh, que el problema, que señala tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, que hay una fuerte demanda de mercancía en el continente americano. América producía después vamos a ver lo que producía América, ¿no? Pero producía mercancías que iban a ser consumidas dentro del país, dentro del continente. Pero además necesitaba otro tipo de mercancía, como esclavos, como ciertos textiles, pólvora, algunos armamentos que tenían que ver con los metales, instrumentos de guerra, cañones. Entonces tenía una fuerte demanda el continente. Y España era un país agrícola y, y solamente producía eh, mercancía que tenían que ver con eso, con, con producciones agrarias. Por ejemplo, cereales, vinos, aceite. Y eso tranquilamente se producía en América. Entonces no tenía muchos productos para comercializar con América. Pero lo que hacía era comprar productos eh, a otros países como Inglaterra, Holanda, Francia y venderlos en América. Pero el problema era que al España ser un intermediario le cobraba a esos productos a un precio muy alto. Como decía anteriormente, también las flotas y galeones, el sistema de flotas y galeones no llegaban a tiempo y cada vez se reducían los viajes. Entonces, lo que dice Rulio Romano que España, metrópoli, no podía satisfacer de productos a América. Entonces, eh, había un problema ahí. Entonces, ¿quién va a poder satisfacer de los productos que España escaseaban o que España no podía hacerlo? Obviamente que España, los barcos comerciales españoles podían hacer, seguían comercializando, traían los productos a su precio, obviamente, los precios de monopolio, pero la demanda era mayor. Entonces, ahí entra el tema del contrabando. Entonces, el rollo romano agrega que al tema del comercio, a este problema del comercio, la enorme agresión de los extranjeros. Y ahí tenemos también en esta carrera, carrera en el sentido de competencia del comercio y de la economía mundial, tenemos a países, a monarquías como Inglaterra, Francia o principados como Holanda, que van a tener una importancia y también Portugal, van a tener una importancia muy significativa en el comercio americano. Entonces hay un autor que se llama Zacarías Montuquias y que trabaja, que investiga sobre los temas comerciales. Va a decir que en Buenos Aires entre 1648 y 1702, en las fuentes que encuentra, que registra, él va a observar 124 barcos que entraron como arribada forzosa. Ya le explico después qué es una arribada forzosa, pero nos detengamos en esto. Y de esos barcos, 34 solo eran españoles, 62 eran holandeses, 7 franceses, 30 portugueses y 12 ingleses. Por otro lado, en Perú había entre 1695 y 1726 148 barcos franceses, mientras que en 1689 y 1705 había dos flotas mercantes españoles. Entonces él dice que el monopolio relativamente era una ficción. Se planteaba que había una exclusividad en la ley
pero había una fuerte presencia extranjera en el comercio de contrabando en América. Por otro lado, este sistema de aduanas, este sistema fiscal, no es efectivo y hay una incapacidad administrativa de España. Y por otro lado, acá había un dicho que se decía en América: se acata pero no se cumple. Se acata que hay un monopolio, pero no se cumple eh, esa legislación de monopolio, esa ley de monopolio. Entonces los mismos eh, gobernadores, las mismas autoridades en América participaban activamente del comercio contrabandista. ¿Y cuáles son esas rutas de contrabando? Hay un contrabando interno, que es la ruta de Manila y Acapulco, que se venden seda, hierro, porcelana, especies. Y ahí intervenían países como China, Inglaterra e India. Si vemos el mapa, acá estaba Acapulco. No tenemos mapa pero ustedes imagínense que acá en el Pacífico, para acá estaba Filipinas. Y acá había un fuerte comercio inglés en el Pacífico. Entonces muchos de los productos que venían por acá terminaban siendo contrabandeados entre Acapulco y Manila, porque no había mucho control fiscal. ¿Sí? Por acá estaba Acapulco. Entonces ahí tenemos una ruta de ese comercio. Y por otro lado, Manila y Perú. Manila y Perú, y Acapulco, Perú. Es decir, acá en el Callao, barcos que venían directamente desde Manila a Perú. Es una ruta de contrabando en cual muchos ingleses participaban. Y también la ruta interna acá. Y por eso se prohibió, porque de acá salía mucha plata y se iba para otros países como Inglaterra, Francia, Holanda, eso es lo que andaban por acá. Entonces ese era el problema de la colonia, del problema de la monarquía española. Eso es el contrabando interno. Y contrabando externo, los holandeses, los ingleses, los franceses empiezan a asentarse, empiezan a tener sus pequeñas factorías o pequeñas islas enclaves en todo lo que es islas pequeñas del Caribe. Por ejemplo, Inglaterra en Jamaica, San Cristóbal, Santa Lucía, Holanda en Guayana, en Aruba, Francia en Cayena, Martilla, Guadalupe, Tortuga, Santo Domingo. Todas estas partes, todas estas islas chiquitas eran asentamiento de esos comercios externos, de ese contrabando. Y como España no tenía un ejército primeramente en América, no había un ejército, y por otro lado no tenía la fuerza suficiente para repeler ese asentamiento de esos barcos contrabandistas. ¿Y qué mercancías se circulaban en ese contrabando? Bueno, cacao, tabaco, las monedas de plata vendidas a cambio de harina, bebida alcohólica, textil, metales ferrosos, y productos metálicos y esclavos. Y recuerden que se vendía a un precio mucho más barato
lo que vendía la monarquía española, porque la monarquía española era un intermediario de esos comerciantes, entonces compraba a los franceses, a los ingleses, a los holandeses y la vendía después a un precio más caro. Entonces ese contrabando es central en la economía comercial americana. Y acá es interesante poder observar en las etapas de la piratería. En 1521 al 1580 había una hegemonía de España. Ese es el siglo de oro de España en este contexto. Después empieza a entrar en crisis y no poder administrar y poder controlar todo su territorio. En 1569 a 1621 el desarrollo de los corsos. Un corso es una autorización que hace un Estado a los barcos comerciales, los barcos en un momento de guerra, y entonces esos barcos y esos barcos de guerra, teniendo la autorización de su Estado, pueden saquear a su enemigo del Estado que hizo alianza. Por ejemplo, para los españoles, muchos franceses que iban y saqueaban las colonias españolas o asaltaban los barcos que iban con las flotas y galeones cargadas de plata a España, esos barcos extranjeros para los españoles eran piratas, pero esos barcos extranjeros no se consideraban piratas, sino se consideraban corsos, porque ellos estaban autorizados en un momento de guerra entre España e Inglaterra, estaban autorizados por la monarquía española e Inglaterra inglesa para saquear los barcos españoles. Y había muchos casos de muchas de estas personas que se dedicaban a eso, a robar los barcos españoles, y le daban una parte a la monarquía inglesa o francesa. Había muchos corsos ingleses o franceses. Hay películas sobre eso, ¿no? Incluso hay una película conocida de Piratas del Caribe, cuando nombra a los corsos, nombra a los piratas. Eh, y bueno, ese desarrollo implicaba esas guerras en los mares de monarquía española con la monarquía inglesa, francesa, y esos piratas que muchas veces son vistos como piratas por los españoles, no se consideraban ellos mismos como piratas, sino se consideraban como corsos, es decir, que respondían a una monarquía, pero asaltaban y saqueaban, ya sean los puertos o los barcos enemigos. En 1522, 1555, bucaneros en Tortuga, en Santo Domingo, los corsos ingleses, franceses y holandeses. Ahí ya empezamos a ver cómo se van instalando en esas islas pequeñas del Caribe, y se sirven para aprovisionarse y para eh, guardar los tesoros, guardar lo que se robaban, guardar las mercancías, ¿no? Eh, En 1556 y 1671 los filibusteros tienen base en Jamaica y Santo Domingo. Hay diferencia entre corsos, filibusteros, bucaneros, son tipos de piratas, pero en el continente americano. Ya no vuelven para sus lugares de origen, ¿no? Ya se quedan por ahí, en las islas del Caribe. Y en 1672 y 1729 Inglaterra se transforma en potencia, y ahí ya su estrategia de alianza con esos piratas que eran corso después, o filibusteros, bucaneros, ya empieza a ser un problema, porque ya esos mismos barcos se dedican también a robarlos a la misma Inglaterra, así que se transforma en una enemiga de la piratería Inglaterra, entonces empieza a perseguir. ¿Y qué causaba que existiera la piratería? Bueno, la riqueza en América, pero también que había un gran territorio que no se podía controlar. No había una monarquía que pueda controlar todo el territorio. Entonces iban a estas islas
y ya no había posibilidad de que los españoles pudieran combatir, ir islas por isla y lograr acabar con esos piratas para los españoles. La esclavitud también es un tema importante en el comercio, porque los esclavos es la principal mercancía que viene de externa, que llega a América y que se transforma en un gran negocio. Y España, digamos, tiene prohibido tener esclavos. No, perdón, no tiene prohibido tener esclavos, está autorizado tener esclavos. Lo que tiene prohibido es comercializar. Entonces tienen que recurrir a terceros, a monarquías terceras o países terceros, y entonces empieza a dar autorizaciones, a licencias. Entonces ahí está explicado, en toda esta parte, está explicado en qué momento se da la licencia a los portugueses, a los holandeses, a los franceses, a los ingleses también. Y eso es interesante poder observar el tema de la esclavitud, porque no solamente vienen con esos esclavos, vienen los esclavos, y en esos barcos no solamente vienen esclavos, sino también vienen productos de comercialización. Y esto es legal. La comercialización de los esclavos es legal. Pero lo que no es legal es que comercialicen otros productos. Entonces ahí lo que se hace es la trampa es traer más esclavos de la cuenta, además de esos esclavos, traer otros productos que estaban prohibidos comercializar. Entonces eso también tiene que ver la importancia de la esclavitud en el comercio. Y bueno, acá también, como le mencionaba anteriormente, el tema de la corrupción. El contrabando es parte del conjunto del comercio colonial, no se puede disociar. Si uno quiere ir a explicar el comercio americano con español, con Europa, no puede disociar lo legal de lo contrabando. Eh, Porque son los mismos funcionarios que participan y son los mismos funcionarios que también son agentes comerciales, porque le resulta más barato comprar a los extranjeros que a los propios españoles. ¿Y cuáles son los mecanismos que hacen posible que exista el contrabando? Eh, bueno, lisa y llanamente, bueno, llegar a los, llegar es necesario tener un puerto siempre, ¿no? Para llegar a los barcos. Eh, y a veces podían haber puertos clandestinos, pero a veces en los mismos puertos legales llegaban barcos extranjeros. Hay un sistema, o digamos, eh, una, eh, una acción que está legalizada, que se llama arribadas forzosas. Por ejemplo, si un barco eh, eh, tiene un desperfecto en transporte, un desperfecto en el mismo barco, y manda un mensaje al puerto legal diciendo que sí o sí tiene que llegar al puerto, arribar, porque ya le puede faltar tener un desperfecto, le puede faltar se quedó sin comida, se quedó sin provisiones, entonces una arribada forzosa. Y a veces las arribadas forzosas son una trampa. ¿Por qué? Porque hay barcos que la autorizan a que lleguen al puerto, se instalen en el puerto, pero a la noche empiezan a vender sus productos ilegalmente. Eh, lo mismo pasa como le nombré hace rato, con los asientos de esclavos. Bueno, llegaban esclavos
se vendía más de la cuenta de lo que se había autorizado, y al mismo tiempo se vendían mercancías que traían en esos barcos que estaba prohibido. Estaba autorizado, por ejemplo, había autorización para que traigan 1000 esclavos, por ejemplo. Bueno, se traían 1500. Y por otro lado te vendían los productos que te traían también por aparte. Entonces ahí vemos cómo funcionaba ese mecanismo de contrabando. Bueno, como le decía, pasamos al segundo problema, que es el tema de la minería. Y esto es central porque, como le decía yo, la minería es el motor de la economía americana. En primer lugar, en 1520 a 1540, simplemente con la adquisición de esos metales preciosos, de la plata y el oro, son por simple eh, son por simple pillaje o saqueo de los templos. Esto para el caso del espacio incaico. En 1545 a 1570 ahí empiezan bueno, se acaba ya el saqueo y empiezan a haber las primeras empresas de explotación. Y esas empresas de explotación sí o sí están mediadas por las técnicas indígenas. Y ahí hay una forma de producción que se llama guaira, que es fundición por hornos de barro. Se saca el metal, se funde en horno de barro y ahí se saca el mineral más puro. Pero en 1571 a 1600 el auge, aumenta la producción porque también se incorpora esa técnica de purificación, que era la guaira, se sustituye por incorporación del mercurio en ese proceso de purificación. Y ahí y también la organización de la mano de obra permite que exista un aumento de la producción, un aumento de la productividad muy importante en Potosí. Y en 1600 1730 hay una crisis de la producción y caída. Y después del 1730, con las reformas borbónicas, hay una leve recuperación. Pero observemos un proceso de vaivenes, ¿no? de alza de la producción, caída. Bueno, Potosí, el cerro de Potosí. Y había un complejo minero, había varias minas acá de plata. Y ahí al costado se empiezan a sentar las ciudades. Esto es una imagen hecha en el momento, contemporánea, digamos, del siglo XV, del siglo XVI, perdón. Si ven ahí están las casas, están la iglesia siempre central, están los caminos que conducen al cerro. Bueno, esto le había comentado hace rato, que es estamos hablando de Potosí, ¿no? Em, los, digamos, los la extracción de plata no es una tarea fácil, no requiere mucho conocimiento, y esto habla de la evolución que hay en esa producción. En un primer momento, el tema de la fundición andina, que eran esos guaires, esos hornos a viento, eh, donde se funde el metal y se saca el metal más puro. Después se encuentra en Huancavelica eh, una minería de mercurio, y ahí se producen los primeros ingenios en el cual se funde la plata con el mercurio, se mezcla la plata con el mercurio, después se lava, las impurezas se arrastran y, y después se funde con el calor, y eso hace que se desprendan las impurezas y por otro lado se quede el metal más puro. Y eso hace que
exista un aumento de la productividad, la incorporación del mercurio en la producción de la plata. Por otro lado, también se incorpora el sistema de trabajo, que es la mita. Después vamos a entrar mejor en el tema de la mita, pero primero vamos a señalar los gravámenes, los derechos de la corona, es decir, los impuestos que cobra la corona, eh, que se funda, perdón, a base de la exclusividad de los productos metalíferos para la corona. Cualquier, cualquier minero o dueño de minas que quiera, o productor, dueño, que produzca, que extraiga plata, tiene que pagarle un quinto a la corona, es decir, es el impuesto. Por otro lado, tiene el derecho, la monarquía tiene el derecho de todo filón, digamos, descubierto por descubrir cualquier complejo de metalífero, es de la corona. Debemos decir, la corona, y eso le da la autorización a los empresarios mineros. Había refinerías reales, es decir, para refinar la plata con mercurio. Las inversiones, hay grandes comerciantes que financian, que dan dinero a la explotación de la minería, y reciben pago en plata sin acuñar. Acá también hay mucho contrabando también, porque cuando se va a pagar el derecho a la producción, el quinto, tienes que ir con tu plata ya refinada, y eso y ahí te la sellan la plata. Ahí ya le ponen el sello real, que es plata legal, y ahí pagas el impuesto. Pero había plata que no estaba acuñada, y eso se circulaba también en América, plata sin acuñar. Y eso hacía que existan también eh, circulación de plata ilegal, entonces que no estaba pagada, que no estaba acuñada, que no estaba sellada. Entonces ahí también podemos observar, digamos, que la monarquía española no podía controlar todo. Esta es una foto de ahora, para que veamos, digamos, bueno, este es más, bueno, obviamente que es moderno, pero ustedes, si ven ahí, si tuvieron experiencia algunas veces de ir a Potosí, se dan cuenta de que eh, son, es un trabajo muy duro, porque las minas son cerradas, sin poca ventilación, sin luz, y eso hace que tengan grandes problemas en la salud de los mineros. Acá es una representación de cómo era el trabajo dentro de las minas. Y ustedes pueden ver que ahí se cavaban los túneles, y ahí sacaban la plata. Y es un trabajo muy duro, había derrumbes, se puede derrumbar la mina, el sistema de ventilación era muy malo, entonces eso producía ahogamientos, problemas de respiración, problemas en los pulmones. El peso que tenían que cargar los indígenas para sacar la plata, si ustedes se dan cuenta, tienen que subir toda esta escalera, cargarlo después a la refinería, que están en una distancia muy importante, están abajo casi. Y bueno, acá es importante hablar de la mano de obra, ¿no? En primer lugar, no sé si ustedes se acuerdan que hablamos en estado incaico, había yanaconas. Los yanaconas eran los individuos indígenas que estaban desvinculados de su comunidad de origen. Algunos en estado incaico eran administradores o eran sirvientes, y cuando llegan eh, los españoles,
muchos ya dejaron de ser siervos de la nobleza incaica, entonces eran indios independientes, digamos. Entonces, fueron los primeros que empezaron a trabajar en las minas con ese sistema de guaira. Entonces eran importantes porque vendían lo que la plata esa que producen ellos, le vendían a los españoles. También fue la primera mano de obra, y entonces eran trabajadores que conocían ya la explotación minera. Después se usan indios de encomienda, no sé si se acuerdan de la encomienda, lo que era la encomienda. Un encomendero tenía el derecho de cobrar el tributo, y como no podían pagar el tributo los indígenas por no tener metálico, tenían que emplearse como mano de obra. Entonces muchos encomenderos alquilaban esos indios de encomienda a algún empresario minero, por ejemplo. Bueno, estos a 1542, cuando se promulgan leyes que prohíben el pago del tributo en trabajo. Después hablan de indios varas, que son los primeros yanaconas, o indios ventureros, que eran autónomos, digamos, eran indios habían indígenas que estaban desvinculados de su ayllu, conocían la técnica minera, eh, y algunos se quedaban a trabajar ahí y obtenían su propia ganancia. Es decir, aprovechaban, digamos, el hecho de tener conocimiento en la explotación minera, y conseguían trabajo, y eran autónomos casi. Después tenés los indios mingas, eran los indios que más se especializaban. Hacen referencia a los hombres contratados que trabajan voluntariamente por un jornal. Especializado en refinar, cobraban más que un mitallo. En 1600 un poco más de la mitad eran mingas y el resto eran mitallos. Ya vamos a hablar de lo que son los mitallos. Después hay una categoría que se llama indio de faltriquera, que eran indios que trabajaban reemplazando mitallos y se le pagaban. La comunidad le pagaba a ese indio de faltriquera, porque a veces faltaban los indios mitallos. Y acá vamos a hablar de lo más importante. Si bien hay muchas categorías, los anaconas, los indios de encomiendas, indios varas, eso habla de los primeros etapas, ¿no? De la primera etapa. Pero en 1570, el virrey Toledo implementa el sistema de mita. Si ustedes se acuerdan, el sistema de mita era un trabajo obligatorio rotativo que se aplicaba a toda la población del Imperio Incaico para la construcción de caminos, había una mita guerrera, es decir, para el ejército, pero también, bueno, básicamente era para la construcción de caminos, de templos. Entonces, cuando viene el virrey Toledo, observa que había esta institución incaica, y en vez de que vayan los indios que están acostumbrados a trabajar una vez al año rotativamente, obligatoriamente, vayan a trabajar a la construcción de templos, de caminos, van a parar a Potosí. Se recluta la séptima parte de la comunidad y se impone este sistema a todos varones de 18 a 50 años, entre Cusco y Chicuito, digamos casi todo lo que es Perú y Bolivia. Y ahí en cada turno, en cada año, van 13.000 indígenas casi, y de esos 13.000,
se trabajan por turno. Una tercera parte trabaja un día, una semana, y espera su turno. Lo otro a 2/3 espera su turno. ¿Se entiende eso? A ver, una primera parte trabaja de todos estos 13.000 indios que van en el trabajo de mita, estos mitayos, entran a trabajar por semana en las minas. La otra la otra parte, 2/3, espera que le toque su turno. Bien, están en huelga, se dice. Se dice que huelga, no en el sentido que conocemos ahora, sino en el sentido que están inactivos todavía. ¿Ven? Están esperando su turno. Mientras que termine esto de trabajar, este tercio, entrarían los otros después y después los otros. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Que los que quedan en huelga o los que están sin actividad se van a trabajar igual por su cuenta, como indios de faltriquera o indios mingas, o simplemente eh, indios varas. Es decir, se autoemplean porque obviamente que no van a estar la semana sin tener acceso a un cobro, porque a veces en ese tiempo que esperan no tienen para comer y van con la familia, van todos ahí, en un traslado muy largo y no traen tanto alimento, entonces aprovechan que están inactivos y se emplean. Y el pago es mayor que siendo mitayo. Entonces, al mismo tiempo que son mitayos, tienen otro cargo, son indios jornaleros también. Trabajan por un jornal al día. Y eso es interesante observar porque muchas veces nos podemos pensar que solamente el sistema de Mita era el único sistema de trabajo, sino que había muchos sistemas de trabajo, pero también los mismos mitayos participaban en ese sistema de trabajo por la necesidad de obtener metálico para poder sobrevivir. El pago tampoco era mucho, entonces, si bien están obligados también a participar en la Mita, por su cuenta también trabajaban para conseguir un adicional y así después poder pagar el tributo, así poder llevar ingresos a los ayllus, etcétera. Bueno, acá también un poquito explican lo que es la minería de Huancavelica. El mercurio es importante porque es uno de los principales refinadores de la plata. Y bueno, también ahí se trabaja con el sistema de trabajo de Mita, eh, algunos yanaconas, algunos trabajadores libres que quedan de la Mita o que son yanaconas. Algunos se escapan de la Mita y se quedan, en vez de volver a su lugar de origen, se quedan ahí. Otros se escapan a los lugares, a los centros de producción agraria. Y los esclavos no hay muchos esclavos en la minería. Y bueno, acá vamos a hablar algo central: qué consecuencias hay en esta nueva producción en América para las poblaciones prehispánicas. En primer lugar, que es una economía, es un motor que dinamiza el espacio económico. Como dijimos anteriormente, la importancia del metal en Europa es fundamental. Y por otro lado, reestructura toda la sociedad americana. ¿Por qué?
porque hay un nuevo ordenamiento económico por regiones. El autor Magnus Morden dice que el crecimiento de la agricultura y de la ganadería comercial debe ser vista en el contexto de auge de los centros mineros, ya que son los centros de consumo masivo. Es decir, Potosí, por ejemplo, se transforma en un gran centro minero que absorbe mucha cantidad de mano de obra, de, de artesanos, de comerciantes, etcétera. Entonces se transforma en un centro importante de comercio, de consumo. Entonces la- los lugares que están alrededor de Potosí empiezan a producir para vender en Potosí. Coca, vino, aguardiente, carne, etcétera. Sempana Soduriana, que es otro historiador, dice que el espacio económico peruano, plantea la idea de espacio económico peruano, y que Potosí es el polo de arrastre y el que determina el desarrollo de la especialización de las producciones regionales. Es decir, Potosí es un centro de consumo y las otras producciones regionales se especializan para vender en Potosí. Enrique Florescano, para México, dice que la hacienda surgió para satisfacer la demanda interna. La hacienda, digamos, las unidades productivas agrícolas, nacieron para satisfacer la demanda interna de los mercados urbanos político-administrativos, pero también de los centros mineros. Entonces, tenemos un ordenamiento económico que implica que haya especialización en regiones que no son mineras, pero sí son producciones agrícolas que sirven para abastecer a Potosí. La organización política y administrativa de los espacios conquistados, es decir, alrededor de los centros mineros se establecen ciudades, eh, como veíamos en Potosí, en este caso, las ciudades, lo urbano, se transforma. Recordemos que acá anteriormente no había nada y acá empiezan a transformarse el espacio y crece, todo esto crece. Acá no había nada antes de los llegados de los españoles y empiezan a hacer ciudades, empieza a haber casas, cambia espacialmente todo, todo lo que es el centro minero de Potosí. Eh, por otro lado, hay una movilidad social de los españoles. Muchos españoles se vuelven ricos gracias a la minería. Y al mismo tiempo tienen derechos que han conseguido por la conquista y que ha garantizado por la monarquía, derechos de explotación de la mano de obra indígena. Algunos son encomenderos, otros eh, son beneficiados por el reparto de la mita. Pero ¿cómo afecta esto a las comunidades indígenas? Eh, primeramente que la mano de obra es puramente indígena, ¿bien? Y esto produce una caída demográfica importante. Por ejemplo, en la Antilla, en la producción de oro, eh, esto fue muy grande la caída demográfica y se tuvo que suplantar por negros esclavos. Para lo que es Perú, el autor David Cook plantea que en la minería de mercurio afecta a los poblados indígenas del corregimiento de Jauja, que es una región cercana a Huancavelica, que es donde se produce la minería de mercurio. El trabajo en las minerías de mercurio provoca muerte por riesgo de derrumbe, por mala alimentación, problemas de salud, eh, muertes por envenenamiento, es decir, son muy tóxicos los gases que emiten esas minerías, esas minas. Eh, no solo la muerte alteró la distribución poblacional, sino también la huida. Muchos indígenas huían en vez de trabajar en esas minerías, se iban a trabajar en las haciendas de los valles, que era un trabajo menos duro. Eh, el trabajo en Potosí era muy duro. Eh,
Los barreteros sacaban el mineral en barra y los aspires los transportaban. El peso de lo que transportaba superaba el peso del propio indígena. Y los ingenios a veces se mezclaban con sus propias piernas el metal machacado con el mercurio y ocasionaba envenenamiento y problemas respiratorios cuando pasan al horno. Es decir, no era fácil trabajar en Potosí y eso provocaba no solamente problemas en enfermedades, sino en la propia muerte, los derrumbamientos de las minerías, de las minas. También un reordenamiento poblacional. El traslado causa la desestructuración. Hay autores de Nojovic y Salles plantean que no es el trabajo forzado el que produce la desestructuración, sino la distancia, el traslado. ¿Por qué? Porque al trasladarse de una población a Potosí, la población que eh, queda con poca mano de obra y al mismo tiempo los caciques tienen que seguir pagando impuestos, la población tiene que seguir pagando el tributo y a veces muchos indígenas no vuelven porque algunos se mueren, otros se escapan y al mismo tiempo entonces la comunidad va cargando porque tienen que llevar una cierta cantidad importante de mitallos que está establecida. Entonces, ¿qué lo que hacen? Es pagar a otro indígenas para que vayan en cuenta del que falta en la comunidad. Y eso la desestructura, digamos, los gallos terminan desestructurándose. También el proceso de aculturación, recordemos que pasan de un espacio agrícola a un espacio urbano y, y esto significa muchas veces adoptar otras costumbres, en algunos casos costumbres como la española, no solamente en el alimento, en la vestimenta, sino también en la bebida. Tiene el caso ejemplo de la ingesta de vino. Y hay muchas cuestiones del alcoholismo en las poblaciones indígenas que son señaladas en las fuentes. Eh, que, por ejemplo, en la época incaica o en la época andina prehispánica, la ingesta de alcohol se hacía simplemente eh, por representaciones simbólicas, es decir, por festividades o cuestiones religiosas. En cambio acá, en época española, se cambia ese modo de vida y algunos indígenas, bueno, ya entran con problemas de alcoholismo. Ya no se hace con un fin religioso, sino con un fin cotidiano, bien, un fin de pasar el tiempo. Por otro lado, las poblaciones se ven obligadas a participar dentro de este comercio colonial. Eh, Acá le muestro una imagen. ¿Por qué? Porque muchos indígenas participan en este comercio colonial hacia Potosí, vendiendo cosas, ¿eh? Vendiendo o transportando. Hay caciques que tienen a cargo en su comunidad muchos indígenas que también tienen sus animales de carga de llama. Entonces plantean empresas de trajines, es decir, empresas de transporte de arriería. Un empresario, por ejemplo, un hacendado que produce coca, contrata a estos caciques y el cacique que tiene una X cantidad de llamas y también de indígenas para llevar esos productos, recibe el pago y esos indígenas llevan el producto a Potosí. Por ejemplo, llevan coca de Cusco a Potosí. Entonces ahí estamos viendo cómo se incorporan a este sistema mercantil que antes no había.
el sistema mercantil. No había intercambio entre monedas, sino que había intercambio a base de trueque, por ejemplo. Otro tipo de intercambios que había también. Bueno, esto ya lo hablamos, los beneficios de la corona. Y bueno, esto es la importancia de las transformaciones. Es importante observar cómo el espacio se va transformando, cómo Potosí es un centro importante de producción minera y cómo la mano de obra es puramente indígena y el sistema de mitas es central, pero también observamos eh, que esos mismos mitayos actúan, también responden a esa dominación, ya sea escapándose o a veces incorporándose en sus tiempos de descanso en emplearse eh, como, como trabajadores jornaleros o jornales. El tercer punto a trabajar y el último ya, y acá empezamos a cerrar, es que lo que veníamos mencionando anteriormente, la mercantilización del espacio americano. España no puede abastecer las mercancías a América, hay una crisis comercial entre América y España, hay una crisis del siglo XVII que cae el comercio, pero digamos la crisis afecta a España porque España no puede exportar a un nivel mayor de la península a América, y ahí podemos hablar que América empieza a autoabastecerse. Y según el comercio, ahí es el comercio internacional, no es el motor del comercio de Hispanoamérica, sino el comercio interno. Y acá había Asadurian, investigando, digamos, la dinámica comercial, se va a dar cuenta que el 80% de lo que se produce, de lo que consume Potosí, del comercio, se produce en América. Y el 20% es productos que se traen de Europa o de otros continentes. Entonces, acá los autores hablan que hay una autosuficiencia en América. Es importante la producción local. Y ahí es interesante observar la articulación de los circuitos mercantiles regionales. Y ahí hay una emergencia de unidades de producción agrícolas que producen para un mercado interno, como las haciendas, que son unidades productivas más complejas que producen no solamente, eh, por ejemplo, no sé, coca, uva para hacer el vino, cacao, café. Hay plantaciones también, plantaciones de café, plantaciones de cacao, plantaciones de tabaco, estancias que producciones ganaderas, ganada vacuno, bovino, chancho, etcétera. Entonces, acá podemos observar toda esta cuestión, lo que venía diciendo, bien, y acá hay una hipótesis central de Asadurian del espacio económico peruano, que sería todo esto. Y el espacio económico peruano para Asadurian dice así, que tanto Potosí, centro minero, como Lima, centro administrativo en lo que es el Virreinato del Perú, son polos de arrastres, es decir, polos, centros, que arrastran mercancías de otros lugares. Entonces, por ejemplo, en Cusco se produce coca, o sea, hay grandes haciendas de coca, que son los dueños los mismos descendientes de españoles, hacendados, que
traen coca para venderla en Potosí. Lo mismo pasa en, eh, en toda esta parte de la costa donde se produce azúcar para venderla a Potosí. Lo mismo también con la uva que se produce por esta parte de Moquegua, de Arequipa, que son grandes productores de vino para vender a Potosí. Y más al sur entran esclavos también, a veces que se van ahí a Potosí, o entran productos que vienen de Europa. Pero acá también en Córdoba se producen mulas que viajan a Salta y de Salta se inverna y desde Salta se la vende a Potosí las mulas, vacas, las mulas que sirven como animales de transporte, del Paraguay, la yerba mate, ganado vacuno desde Chile, eh, Tucumán gran productor de carretas que después se las venden. Entonces, lo que están diciendo acá este autor, Asadurian, es que la mayor cantidad de producciones eh, y que dinamiza todo el espacio comercial se produce dentro de una economía de circuitos regionales de comercio. Entonces cada unidad de, por ejemplo, Arequipa, Arica, Huancavelica, Cusco, se van a especializar en alguna producción que ya sea la venden a Potosí o la van a vender a otras unidades productivas. En el siglo XVII hay una crisis de producción de Potosí, habíamos nombrado, que se empieza a producir menos plata. Pero eso no va a llevar a que el espacio regional entre en crisis, sino que van a haber muchos circuitos comerciales que se van a empezar a transformar, a reorientar. Por ejemplo, Buenos Aires se va a transformar en un gran capital porque se está en un puerto, perdón, una gran ciudad. Entonces va a haber muchas producciones que van a ir a Buenos Aires también, a Chile, a Paraguay. Entonces el comercio se dinamiza. Si bien Potosí entra en crisis, también igualmente al entrar en crisis en comparación con lo que fue la producción anterior, igual va a ser un centro importante de consumo, pero también se va diversificando la producción. Y ahí vamos a observar eh, especializaciones regionales. ¿Bien? Porque va a haber mucha demanda de ganadería, vacuno emular, algodón, cereal, tabaco, obrajes que son productores de sombreros, de textiles, carpinterías, tejedurías, agroindustria, producción de cebo, de jabón, de cecina, de harina, de azúcar, aguardiente, vino, frutos secos como las nueces, la aceituna, la pasa de higo y pasa de uva. Es decir, que todo ese espacio se va dinamizando, bien, comercialmente. Y la hipótesis era esa, que Potosí la dinamizó, pero que también se crean otras nuevas rutas, otro nuevo tipo de comercio interregional, y así de a poco todos los comercios, todas las ciudades, todas las unidades productivas se van incorporando a un comercio local que va a ser el dinamizador, porque no va a requerir muchos productos que vengan del exterior. Obviamente que el comercio exterior es importante, porque los esclavos no hay esclavos acá para traer, pero el comercio americano se autoabastece, o decir, la producción se autoabastece. América se autoabastece de productos.
y ahí se van a empezar a especializar algunas y se forman unidades productivas como el agro, como las haciendas, las estancias, las chacras, las quintas. Bien. Eh, bueno, esto no lo vamos a ver ahora, pero después lo vamos a ver cuando observemos el tema de las haciendas. Pero para que tengamos en cuenta solamente eso, que son unidades productivas que se han desarrollado a base de la producción, de producir para un comercio externo, un comercio regional. Bueno, cerramos acá y nada más.